Cordial saludo y bienvenidos a 100 algoritmos resueltos en PCInt y Java. En esta oportunidad vamos a atender la solicitud que nos hace un usuario de resolver uno de los algoritmos de Codia Bay. Mire, el usuario nos dice, profe, por favor resuelva los de Codia Bay. Bien, primero vamos a aclararle a los usuarios qué es Codia Bay. Entonces, Codia Bay es un sitio sobre matemática y programación. Es un sitio ruso dedicado a esto, muy bueno para las personas que desean prepararse para participar, por ejemplo, en maratones de programación, eventos de programación o simplemente para subir sus skills de programación. Está enfocado, como les digo, en la parte de matemáticas y programación. Cualquiera se puede registrar, pues simplemente ingresan y miran en la parte inferior que se pueden loguear con su cuenta de Gmail, por ejemplo, y pueden empezar a resolver problemas. Entonces, uno de los problemas que vemos allí incluso permite varios lenguajes. Aquí, por ejemplo, vemos que este problema está en español y dice contar vocales. Y el problema dice, se nos dará varias líneas de texto y cada una de ellas queremos conocer el número de vocales. Ejemplo, las letras A, E, I, O, U y también la letra Y. Considerando aquí la Y como una vocal para el propósito pues, de esta tarea. Entonces dice que aunque es una técnica, pues aunque es una tarea sencilla, también esta técnica es importante en enfoques de decodificación de cifrados, por ejemplo en el problema de craquear el cifrado César. Entonces los datos de entrada contendrán el número de casos en la primera línea, luego sigue el número especificado de líneas, cada uno representado en un caso de prueba. Las líneas consisten únicamente de letras minúsculas latinas y espacios. La respuesta deberá contener los números de las vocales de cada línea separados por espacios. Entonces vamos con el análisis del algoritmo número 2, que es contar vocales. Datos de entrada, mire que lo asociamos siempre al teclado, que es como la entrada estándar. Y los datos de salida siempre los estamos asociando con la imagen de ver en la pantalla los datos, para que siempre lo asocien con esto. Datos de entrada, entrada estándar, datos de salida, salida estándar la pantalla. Entonces los datos de entrada nos dicen número de casos en la primera línea, es decir, cuántas líneas vamos a procesar, y luego los casos de prueba, un caso de prueba por línea. Datos de salida, el número de vocales de cada línea separados por espacio. Datos y cálculos adicionales, entonces podemos desarrollar una función o un método que reciba cada línea y nos devuelva el número de vocales que contiene cada una de esas líneas. Démosle una mirada una vez más al enunciado para que analicemos bien estos datos de entrada y salida. Entonces, miramos una vez más que nos dicen que los datos de entrada contendrán el número de casos en la primera línea. Por lo tanto, este 4 de acá nos está indicando el número de casos, en este caso 4. Luego nos dice que se viene un caso de prueba por cada línea. Vemos acá, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y la respuesta debe contener el número de líneas, perdón, el número de vocales que contiene cada línea separadas por un espacio. Entonces vemos aquí que la primera línea, según esto, contiene 5, la siguiente contiene 4 vocales, la siguiente contiene 13 vocales y la última contiene 2. Recuerde que en este caso es la Y que la están considerando parte de lo que se desea contar. Muy bien. Vamos a hacer un análisis más detallado para eso. He preparado un archivito en Excel con los mismos datos de ejemplo pues, que nos están dando. Entonces observe que aquí lo que he hecho es copiar estas líneas para hacer un análisis más detallado de estos en Excel. Entonces, en este momento voy a mostrarles estos mismos casos de prueba, pero en Excel. Bien, entonces tenemos 4 líneas según los casos de prueba y he coloreado aquí cada una de las vocales o de los caracteres que se desean buscar. Correcto. Y en la parte superior he colocado como una numeración para mostrar la longitud que ocupa cada línea. ¿Para qué nos va a servir esto? Para simplificar la solución de esta aplicación. Lo primero que podemos hacer es convertir todas estas minúsculas a mayúsculas. Para evitar tener que preguntar dos veces por si encontró una minúscula o una mayúscula. Entonces, como ven acá, ya los tengo todas en mayúscula. Lo otro es que siguiendo con el ejemplo de los casos de prueba, entonces tenemos 4 líneas, obviamente nos pueden dar n líneas.
Y de entrada, ese primer dato que nos dan, que es el número de líneas, nos sirve para utilizar un for. Es decir, tendríamos un primer ciclo for que se va a encargar de procesar cada una de estas líneas. Y podemos tener otro ciclo for interno que se encargaría de procesar de forma individual cada línea para saber cuántas vocales tiene. Para eso es que vamos a utilizar una variable llamada longitud. Para saber este for interno, cuando toma por ejemplo una línea, por ejemplo acá la longitud de la primera línea sabemos que va hasta el 11, por lo tanto este for iría hasta el número 11. Pero luego cuando toma la segunda línea, vemos acá que llega hasta el 9. Cuando toma por ejemplo la tercera línea llega hasta el 34 en longitud. Y cuando toma la última línea, la 4, pues entonces llega hasta la longitud número 6. Entonces por lo tanto ese valor es el que estaríamos procesando como longitud en el par interno. De esta forma podemos utilizar dos ciclos. Uno para procesar el número de líneas, para saber cuántas veces o cuántas líneas se van a procesar, y el otro para ir procesando línea por línea e ir entregando un total de líneas, perdón, de vocales por cada línea, que es lo que nos están pidiendo acá. Total de vocales por cada línea. Y obviamente vamos concatenando todo al final, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, vemos que se procesa la primera línea, entonces viene el 5 porque dice que se procesa con espacios. Luego se procesa la segunda línea, entonces viene un espacio, luego el 4. Luego se procesa la siguiente línea, entonces luego el espacio viene el 13. Se concatena un espacio y se procesa la última línea que contiene dos caracteres de los que buscamos. Y al final nos queda esta cadena que es la salida, que es la misma que ustedes están viendo en el ejercicio. De esta forma entonces vemos la equivalencia entre esta salida y la que estamos mostrando acá. Correcto. Entonces esto mismo es lo que vamos a hacer. Pasemos entonces, ya que tenemos claridad sobre lo que hay que hacer, pasemos a PCInt. Estamos en PCInt, le damos entonces nuevo. Y como les decía, de acuerdo al análisis, podemos tener dos for anidados, uno para procesar el número de líneas y el otro para procesar línea por línea y contar cuántas vocales tiene cada línea. Pero podemos hacer algo para que nos quede mejor aquí, más entendible en PCInt, que sería un for para procesar las líneas y el segundo for, en vez de anidarlo, lo podemos colocar en una función que nos cuente las líneas. Es decir, haríamos algo como esto. Tendría aquí un for aquí tendríamos un for que me va procesando las líneas, ¿cierto? De 1 hasta n. Procesaríamos todas las líneas y tendríamos una función adicional, una función que sería la que se encargaría de contar cada, digamos, cada línea, o sea, recibe una línea, por ejemplo aquí estoy leyendo una línea, tomamos esa línea, vamos a colocarle aquí, tomamos esta línea y la enviamos como parámetro a la función viene, procesa esta línea y nos va a devolver cuántas vocales encontró en la línea que está procesando, ¿cierto? Te repito, este es como, digamos, el esquema como tal como vamos a trabajar. Con este for vamos a procesar n líneas y cada línea la vamos a estar enviando a una función, vamos a colocarle por acá texto, a una función que puede ser contar vocales. Esta función recibiría entonces como parámetro la línea actual, que es la que nos envíen, y retornaríamos, podríamos devolver acá el número de vocales que se encontró, en este caso, en la línea actual, que viene siendo la que se envió como parámetro. Bien, teniendo esta idea clara, entonces empecemos a programar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las variables que vamos a utilizar. Démosle entonces un nombre al algoritmo, llamémoslo contador de vocales. Y empecemos a definir los datos de entrada de acuerdo al análisis que hemos hecho hace un momento. Entonces podemos definir líneas, que va a ser el número de líneas que vamos a procesar. También vocales, que va a ser
una variable también de tipo entero para saber cuántas vocales tiene cada línea. Entonces esto lo podemos definir como entero. Y de la misma forma podemos definir línea, que va a ser la línea actual de tipo texto. Y podemos definir una variable que la vamos a llamar salida, en la cual vamos a concatenar, digamos, el número de vocales que hemos encontrado en cada línea con espacios para formar la salida como nos la piden. Esto sería entonces de tipo texto. Bien, entonces empezamos con la captura de datos. En este caso sería leer líneas. Y esto lo necesitamos para decirle al for externo, o sea, el que va a procesar las líneas, cuántas veces va a trabajar, es decir, cuántas líneas se van a procesar. Entonces, introducimos la estructura del haga para, podemos colocar una variable, la podemos llamar i, y le decimos que va a arrancar desde 1, y el valor final va a ser líneas, que va a ser pues el primer dato que nos están dando, con incremento de a1. Perfecto, ya con eso entonces tengo el primer for. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces se supone que cuando yo leo una línea, la debo enviar como parámetro a la función contar vocales, función que vamos a crear en un momento, pero entonces vamos a hacer de cuenta que en este momento la tenemos para que podamos seguir programando. Bien, entonces recuerde, con este for vamos a procesar el número de líneas. Ahora internamente en el for vamos procesando línea por línea. Entonces simplemente le decimos leer línea. Recuerde que si nos dieron 4 líneas, eso se va a repetir 4 veces. Entonces él lee la línea y lo que podemos hacer es esa línea convertirla a mayúsculas. Aprovechando una función que viene en PCIN, que se llama precisamente así, mayúsculas, también existe la inversa que es minúsculas. Entonces al convertirlas en mayúsculas, pues nos ahorramos tener que estar preguntando por mayúsculas y minúsculas. Entonces simplemente las líneas las podemos leer en minúsculas o mayúsculas como vengan y las estaremos convirtiendo todas a mayúsculas. Ahora vamos a utilizar la variable vocales, que es la que va a almacenar el número de vocales que se encuentra en cada línea. Entonces para eso vamos a invocar una función que no hemos creado, pero la vamos a llamar contar vocales, y le vamos a enviar como parámetro la línea actual, de la cual deseamos que se nos devuelva el número de líneas que se encontró en ella. Bien, una vez que nos devuelvan ese número de vocales que se encuentra en esa línea, entonces vamos a ir armando la salida, es decir, el mensaje que le vamos a mostrar al usuario en la pantalla. Para ello vamos a utilizar esta variable salida, que es de tipo texto, para ir armando como el mensajito que le vamos a mostrar al usuario. Entonces le decimos que salida va a ser igual a lo que tiene, o sea, salida, eso es para que nos respete lo que tiene y no se borre, más, y colocamos aquí una función que también trae PCIN, que es convertir a texto, ya que deseamos concatenar lo que tenga la variable salida en ese momento con el siguiente valor que nos devuelva del número de vocales que tiene cada línea. Entonces aquí le decimos vocales, que es la variable anterior de tipo numérico, en la que estamos recuperando el valor del número de vocales de cada línea. Y aquí le podemos concatenar, aquí el operador más sirve como concatenación, y le concatenamos un espacio, que así vemos que nos lo están pidiendo en el ejercicio. No se preocupen que aquí nos muestre esto, porque aquí nos está diciendo que no se encuentra esta función contar vocales. Entonces vamos a crearla de una vez. Eliminemos aquí este espacio que no necesitemos, para que nos quede esto un poco mejor, más alineado. Ok. Y vamos entonces a crear una función. Entonces venimos acá y le damos función, y observen que aquí nos pide el nombre de la variable de retorno. Esa variable de retorno yo la puedo llamar vocals, simplemente por ahora como para diferenciarla un poquitico de vocales, que es otra variable que tenemos. Y aquí el nombre es el nombre que va a tener la función. En este caso, entonces tenemos que darle este mismo nombre. Puedo, si quiero, venir y copiar acá, que esa es la que nosotros vamos a invocar. Y los argumentos, en este caso el parámetro como tal que él va a recibir, va a ser la línea actual que se está leyendo. Perfecto, observen que ya desapareció el error que mostraba en esta línea. Entonces ya tenemos la función que me va a estar procesando las líneas. Ahora, ¿cómo vamos a procesar esas líneas? Entonces, cada vez que nos llega una línea a esta función, necesitamos recuperar la longitud, es decir, el número de caracteres que tiene esa línea para recorrerlo, que eso es lo que nos va a dar el límite del for que vamos a ubicar acá para que nos recorra todos los caracteres de esa línea.
Perfecto, entonces podemos definir aquí una variable que la podemos llamar largo, que va a ser la longitud que tiene cada línea. Esta la podemos colocar como entero. Y también necesitamos ir tomando carácter por carácter. Entonces podemos definir una variable que la podemos llamar c como carácter. Ahora a esa variable que llamamos largo vamos a asignarle la longitud. Entonces aquí hay una opción que se llama longitud, una función interna que ya trae PCInt, que es la longitud, y le decimos que tome como parámetro línea, entonces nos devuelve la longitud de esa línea y ese será el largo. Ya con esto entonces podemos hacer una agapara para recorrer esa cadena que nos acaba de entrar en esta función. Entonces vamos aquí a la agapara, aquí puedo utilizar nuevamente la i, porque esta i es independiente de esta, están en dos ámbitos diferentes porque esta está dentro de la función, ese es el ámbito de vida de ella, y vamos a decirle que va a arrancar desde el 1 hasta largo, que será la longitud, o sea el largo que tiene la línea, con incrementos de 1. Y aquí entonces sí le decimos qué es lo que él va a hacer. Entonces, para obtener cada carácter en PCInt, podemos crear una subcadena de la cadena original que nos llegó. Es decir, de esta línea que nos llegó, podemos crear una subcadena que va a consistir en cada letra de dicha línea. Entonces vamos a crear una subcadena. Entonces vamos a decirle aquí que C va a ser igual a subcadena. Observen que ya nos trae la función. Le decimos línea, son los argumentos que él solicita, línea, que es la línea que estamos leyendo, y le vamos a decir que de i hasta i, para que nada más nos tome una letra a la vez. De esta forma, él va a ir leyendo las carácter por carácter. Bien, ahora con un condicional, vamos a preguntar si el carácter que entró, o sea que si c es igual, y colocamos cada uno de los caracteres que tenemos que ir analizando. Como vienen en mayúscula, porque ya los convertimos en mayúscula, antes vamos a ponerlos en mayúscula. Y vamos a utilizar el carácter pipelin que nos sirve como OR. Si ustedes tienen configurado la opción de flexible en PCInt, él les permite esto como el famoso OR, o sea, la famosa disyunción. Es decir, que si se cumple este o se cumple el otro, ok, entonces vamos a colocar aquí todas las opciones que nos están dando de acuerdo al ejercicio. Entonces, colocamos todas las condiciones. Y dependiendo de si encontró que el carácter es la A, es la E, O, es la I, O, es la O es la U, o es la Y, que también nos lo están dando, entonces vamos a contarlo. Y para eso es que hemos creado vocals, que es el que vamos a retornar, que va a ser el número de las vocales que se encontraron. Entonces simplemente le decimos que vocals, perdón, aquí lo escribí en mayúscula, que vocals va a ser igual a vocals más 1, es decir, para que se incremente. Perfecto. Entonces ya con esto tenemos lo que necesitamos. Es decir, tenemos para arrancar un for que nos va a ir procesando cada una de las líneas, o sea, n líneas, nos va a leer las líneas que nos den, por ejemplo nos dieron un número n, entonces aquí él va a leer esas líneas y va a ir procesando una por una. A medida que leo una línea, la convierte en mayúscula y luego va a obtener el número de vocales de esa línea gracias a esta función que hemos creado. Entonces se envía esta línea como parámetro, viene acá y aquí es procesada. Aquí se obtiene la longitud de la línea que llegó, la cual nos sirve como límite de ese for para esa, digamos, cadena en específico. Y aquí la vamos procesando. Con esta variable c vamos obteniendo cada carácter mediante la función subcadena. Entonces vamos copiando de la línea actual en la posición i, como arranca en 1, entonces nos toma el primer carácter y así se va a ir sucesivamente hasta completar el largo de la cadena. Y cada vez que encuentre alguno de estos caracteres, pues entonces simplemente va a ir almacenando eso o va a ir contando más bien el número de incidencias o vocales o caracteres que él necesita contar. Y esto lo va a devolver a quien lo está invocando, que como vemos acá, lo estamos invocando desde la variable vocals. Obsérvelo acá. Entonces le decimos vocal va a ser igual
a lo que me retorne la función contar vocales, enviándole como parámetro la línea actual. Entonces nos da ese valor. Una vez que tenemos ese valor de cuántas vocales tiene esa línea, entonces vamos armando la salida. Nos restaría simplemente entonces escribir la salida. Aquí podemos eliminar todos estos espacios y le decimos escribir salida. Y con eso entonces ya tenemos el ejercicio. Vamos entonces a correrlo y a verificar cómo funciona. Muy bien. Entonces vamos a copiar la entrada que nos dan aquí de ejemplo, que es n, que es el número de líneas, y los 4 casos en este caso que nos están dando. Entonces simplemente podemos copiar. Vamos a ejecutar el algoritmo y de una vez pegamos toda la entrada y observamos que nos dio exactamente la misma salida que nos están mostrando o nos están pidiendo aquí. Observen que tenemos exactamente la misma salida. Miren la respuesta. Y hemos procesado las mismas líneas. Recuerde que este es el número de líneas. Luego vamos contando el número de vocales que contiene cada línea, incluyendo el carácter de la Y, y de esta forma hemos obtenido la respuesta exacta que pide el ejercicio. Pasemos entonces ahora a hacer lo mismo, pero en Java. Exploramos entonces en Eclipse y en el mismo paquete que tenemos algo1 vamos a crear entonces una nueva clase que se llame algo2, o sea, algoritmo 2. Recuerde que le decimos que nos genere automáticamente el método main, que es el primero que se ejecuta. Le damos finalizar. Podemos pegar el pseudocódigo anterior, aunque quisiera hacerlo de un modo un poco diferente en este. Es decir, yo les dije hace un momento que podíamos tener los dos for anidados y lo podemos hacer así. Entonces, para leer por consola puedo utilizar la clase scanner o puedo utilizar la clase bufferreader. Voy a utilizar bufferreader. La cual pues permite leer el flujo a través de la entrada estándar que es el teclado. Entonces le mandamos todo eso como parámetro. System.in y punto y coma. Obviamente aquí nos va a pedir que importemos entonces el paquete .io, que es el que contiene a la clase bufferreader. Y cuando trabajamos con el paquete .io, entonces también nos obliga a declarar una excepción. Esta es aquí una clase, nos toca colocarlo con mayúscula. Ok. Y aquí podemos lanzar una excepción. Bueno, aquí nos habíamos quedado la letrica D. Perfecto. Aquí nos pide también que importemos la clase input_stringReader. Lo podemos hacer a través del import que él nos genera o simplemente le ponemos el asterisco aquí. Y perfecto, ya con esto tenemos. Entonces volvemos a lo mismo de ahora. Vamos a declarar las variables que necesitamos. En este caso entonces de tipo string voy a declarar líneas para saber cuántas líneas voy a procesar. Y con el objeto bf que hemos creado de la clase bufferreader, entonces vamos a leer el número de líneas mediante el método readLine. Pero aquí hemos de tener en cuenta que estamos leyendo esas líneas pero se almacenan como texto y necesitamos es el número como tal. Entonces podemos crear una segunda variable de tipo entero que la podemos llamar lines para diferenciarla de la primera. Le decimos que va a ser igual. Aquí utilizo de la clase integer un método que es parseInt, que me va a permitir convertir a entero ese valor, en este caso como argumento, líneas, que es la variable que me ha almacenado lo que hemos leído por consola.
Hacemos lo mismo, declaramos una variable de tipo char, c, como lo habíamos hecho hace un momento, y de una vez la inicializamos y declaremos otra de tipo entero que la vamos a llamar vocales. Podemos entonces ya procesar las líneas, colocamos un for y al igual que lo hacíamos con el pseudocódigo, voy a utilizar la i y la voy a inicializar desde el 0. No hay ningún problema. Decimos que hasta que la i sea menor a líneas, que es el que le dimos. Cuando le decimos que arranque desde el 0 y que sea menor a estas líneas, recuerde que el 0 es como si fuera la primera iteración, entonces nos va a hacer n iteraciones las que nosotros le hayamos dado, que en este caso sería el número de líneas, o sea, líneas iteraciones. Aquí le decimos que se incremente de 1 en 1 y ya tenemos listo el primer for. Y obviamente hay que leer entonces la primera línea o ir leyendo línea. Entonces puedo declarar aquí una variable también de tipo string llamada línea, que va a ser la línea actual y que va a ser igual. Utilizamos de nuevo el objeto buffer de la clase bufferReader, le decimos que lea la línea actual. Colocamos aquí un comentario, leemos la línea actual. Y también muy recomendado que coloquen que este for, ciclo para procesar los n casos que nos den. Perfecto, entonces ya tengo la línea y la línea también, como dijimos, la podemos convertir a mayúscula. Entonces le decimos línea es igual a línea punto y aquí está tu lowercase o uppercase que es mayúsculas y que me convierta que no es necesario enviarla como parámetro y ya está. Que esta línea me la convierta en mayúscula y me la almacene, pues que se sobrescriba a sí misma. Perfecto. Entonces, como les decía, esto lo está, hacía un momento hacíamos una función que me contaba las líneas, pero aquí vamos a colocar otro for interno que de una vez va a tomar esta línea actual y la va a ir procesando. Vamos entonces con ese for, para el cual vamos a generar otro contador que lo podemos llamar j, que arranque del 0. Y bien, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces podríamos decirle que hasta la longitud de la línea actual. Entonces, en este caso, línea.length. O sea, para que tome la longitud de la línea actual. Y con incrementos también de 1. Y coloquemos aquí el comentario que con este ciclo estamos procesando línea por línea. Ciclo para procesar la línea actual. Bueno, aquí nos falta colocarle hasta que j sea menor a línea actual. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, capturar el carácter actual. Entonces vamos a decir que c va a ser igual a lo que tiene línea actual punto charat, o sea, carácter en la posición j. De esta forma él va obteniendo carácter por carácter. Obtenemos un carácter. Y luego pues ya sería preguntar si ese carácter es una vocal o no. A diferencia aquí lo estamos haciendo simplemente con esta función charat, que me permite obtener un carácter específico dentro de una cadena. Lo hacíamos en PCIN, era con la función subcadena y utilizamos la posición que teníamos en ese caso con la i para obtener una letra a la vez. En este caso lo estamos haciendo con charat, que me permite obtener un carácter. Ese carácter lo estoy almacenando aquí en la C y ya me toca entonces preguntar si es una vocal. Para lo cual, para no llenar este condicionales, puedo crear un método similar a la función que hicimos hace un momento, pero este simplemente va a ser para verificar si es una vocal o no. Por lo tanto, sería un método booleano. Vamos a crearlo. Entonces nos paramos por fuera del método main. Sabemos que termina aquí y antes de cerrar la clase. Entonces vamos a crear un método estático. Tiene que ser estático porque lo vamos a invocar desde otro método estático que es el main. Y vamos a decirle que nos retorne un valor booleano. Por lo tanto va a ser booleano el valor que él va a retirar o nos va a retornar más bien. Y el nombre que le vamos a dar
es si es vocal. O sea, si el carácter que le enviamos es vocal, entonces aquí necesitamos declarar un argumento, en este caso un parámetro, que va a ser C también, para recibir el carácter que nos envíen. Obviamente aquí nos pide que mostremos la instrucción return, entonces vamos a aprovechar lo que ya teníamos en PCInt para reutilizar esto. Lo copiamos y simplemente le vamos a decirle que nos retorne dependiendo del valor que toma el carácter. Le decimos entonces aquí return y así nos ahorramos los condicionales. Dependiendo del carácter que nos devuelva esto. Recordemos que en Java es con doble igual cuando estamos comparando o preguntando si un carácter es igual a otro. Entonces aquí simplemente es colocar igual igual, igual igual, igual, igual igual. Correcto. Entonces ya como tengo esta función, este método, ya lo puedo invocar desde acá. Entonces aquí preguntamos que si es vocal, utilizando este método que acabamos de crear, y le enviamos como parámetro la C, que es el carácter actual. Si esto se cumple, entonces vamos a ir incrementando el contador de vocales, que ya lo habíamos declarado acá. Inclusive aquí es bueno inicializarlo de una vez en 0, ya que estamos dentro de un método. Entonces aquí le decimos vocales más, y coma y terminamos. Entonces aquí es bueno colocar que este es el fin del condicional. Aquí ya saben que invocamos el método que nos dice si el carácter es vocal, o si el carácter más bien es vocal, incluyendo la Y, y si eso se cumple lo vamos contando. Aquí sería fin del ciclo interno, fin del for interno, aquí fin del for externo. Bien, entonces lo que nos falta es mostrar en la salida, ir armando la salida. Volvámoslo a correr. Y en este caso pegamos y presionamos Enter. Entonces vemos que nos aparece 5, 4, 13 y el 2. Y hemos obtenido de esta forma las respuestas que nos estaba pidiendo el programa. Incluso si volvemos de nuevo a PCInt, podríamos incluso correr la aplicación paso a paso. Vamos a verlo corriendo paso a paso. Entonces se ejecuta el programa. Viene acá y nos pide el número de líneas. Observen dónde está la flecha. De una vez voy a pegar todo. Entonces 4, entonces ya tiene el número de las líneas, viene y lee la primera línea, viene a la función, entrega la línea, abracadabra, viene y coge la longitud, viene y procesa, viene y cuenta cuántas vocales hay y va armando la cadena de salida, pero todavía no la muestra. Y lo va a hacer así hasta que termine todos los caracteres de esa línea. Todavía en ese momento se encuentra con la primera línea que leyó. Terminando todas las letras de esa línea, va a entrar de nuevo al ciclo inicial para seguir con la siguiente línea. Vemos que entonces ahí está contando las vocales cada vez que se cumple hasta que llega a la longitud de la línea. Bueno, aquí viene, entonces dice que le envía la salida, lee la siguiente línea, llega a la función, en toda esa línea como parámetro, toma la longitud, comienza a recorrer cada uno de esos caracteres y si son vocales los va contando hasta que se cumpla la totalidad de todos los caracteres que trae esa línea, es decir, hace un ciclo por cada carácter que encuentra, incluyendo el carácter o sea, el espacio. Y una vez termine de procesarlas, entonces vuelve de nuevo al ciclo externo y va armando obviamente la salida con los caracteres, en este caso con el número de caracteres que él encontró o de vocales que él encontró. Aquí vemos que entonces salió de la función, viene la salida y viene con la siguiente línea. Está leyendo otra línea, viene la última línea, lo mismo, lleva cada carácter, o sea,
lee la línea, la envía como argumento a la función contar vocales. Toma la longitud de la línea. Con el haga para, recorre esa línea carácter por carácter, verifica si es vocal la va contando, hasta que se cumpla eso con todos los caracteres que trae esa línea. Y una vez que los cumple, pues entonces termina, sale la función, arma la salida, y si ya terminó, entonces escribe la salida, que es lo que vemos acá. Por eso yo les recomiendo mucho que ustedes hagan esto del paso a paso, porque es muy bueno para uno darse cuenta realmente cómo funciona la aplicación. Te les recomiendo bastante ese paso a paso. Bueno, con esto hemos visto que funciona con los casos de prueba que nos dan en el ejemplo, pero también podemos eh, realizar el ejercicio como tal, si ustedes lo desean. Entonces vienen aquí y entran a Problems y buscan Vowel Count, o sea, conteo de vocales, y en la parte inferior le dan entonces otros casos de prueba para que usted verifique si la aplicación quedó funcionando bien. Vamos a copiar, por ejemplo, este, cerrémoslo acá, vamos de nuevo a PCInt, ejecutemos, pegamos y observen que esta es la salida que él me arroja. Entonces esta salida yo la copio, vuelvo otra vez y acá donde dice su respuesta lo pegamos, y donde dice, de donde ven ustedes su solución, acá es para que ustedes peguen el código. Entonces pueden volver, si quieren, a Java y seleccionan todo el código, lo copian y lo pegan acá. Él automáticamente va a detectar el lenguaje, o si quieren le indican de una vez que ya, bueno, ya lo detectó, y finalmente le dan enviar. Ustedes le dan enviar, y si la solución es correcta, entonces aquí les aparece solución correcta, y te van dando puntos por cada ejercicio que vas resolviendo. Observe que aquí dice que se ha recibido 3.40 puntos de bendición por este punto, ya que este sitio de CodeAbay trabaja así, utiliza como la metodología de la gamificación. A medida que vas resolviendo retos, pues te van dando puntos, y también tiene diferentes categorías. Bien, de esta forma entonces hemos resuelto este ejercicio de forma correcta, utilizando los casos de prueba que nos anunciaba el sitio de CodeAbay, y lo hemos resuelto tanto en PCInt como en Java. Nos vemos entonces en el siguiente algoritmo.